Capítulo 5. ¿Cómo organiza el líder un proyecto? Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. La motivación sin organización lleva a la frustración. ¿Qué principios debe seguir un líder con el fin de asegurarse de que todo se haga, como dice Pablo, de una manera apropiada y con orden? Una vez más, Nehemías nos ha facilitado un esquema que podemos seguir. Primero, un líder simplifica. Nehemías tenía un proyecto enorme, pero para organizarlo tenía un plan sencillo. A diferencia de muchos líderes actuales, no creó de nuevo la organización ni trazó gráficos complejos. Todo lo que hizo fue ver cómo la gente estaba ya agrupada y organizarla de acuerdo a esto. A través del libro, lo vemos crear equipos de sacerdotes, los hombres de Jericó, los hijos de Asená y los hombres de Tecoa. Estas personas ya estaban asociadas entre sí. Si no necesitas una organización nueva, no la crees. Haz cuanto puedas por trabajar con lo que ya existe. Con demasiada frecuencia, los líderes nuevos se precipitan a cambiar toda la organización solo para que se parezca a la idea que ellos tienen. Hay un viejo refrán que se aplica a esto: si no está roto, no lo arregles. De todos los grupos humanos, el más natural es la familia. Nehemías comprendía la fortaleza y el apoyo que se dan en las familias. Por eso, cada vez que le era posible, ponía a la gente en sus puestos por familias. Las organizaciones más sólidas son las más sencillas. Mira, por ejemplo, los juguetes de los niños. Esos buenos bloques hechos a la antigua son básicamente irrompibles. Los juguetes más complicados se rompen casi tan pronto como juegan con ellos. Eso también es cierto en cuanto a las organizaciones. Mientras más complejas sean, más se rompen. Las organizaciones más sencillas son las más fuertes. Segundo, un líder selecciona un equipo. Muchos líderes se pasan el tiempo tratando de acorralar a los perezosos y a los apáticos en lugar de enfocarse a trabajar con los que quieren trabajar. A eso yo le llamo meter los cabritos en el corral. Aprende esto ahora y ahórrate muchas horas de frustración. Trabaja con aquellos que quieran trabajar. Nehemías involucró a todos los habitantes de la ciudad en la reconstrucción de los muros. Los líderes religiosos abrían camino, mientras hombres o mujeres, gente de la ciudad o de las zonas rurales, trabajadores intelectuales o manuales, movían los ladrillos. Había perfumistas, orfebres, líderes del gobierno, líderes del mundo de los negocios. Todos estaban moviendo ladrillos y haciendo la mezcla. Todos, es decir, menos un pequeño grupo. Los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no quisieron colaborar con sus dirigentes. Es obvio que estos notables se creían demasiado buenos para hacer este tipo de trabajo. Ponerse a mover ladrillos era algo inferior para ellos. No se dice qué excusa dieron, pero donde quiera que vayas vas a encontrar gente así, egoístas, vanos y perezosos que se creen demasiado buenos para trabajar. En todos los proyectos hay dos clases de personas: los que trabajan y los que esquivan el trabajo. La respuesta de Nehemías a estos que estaban esquivando el trabajo fue ignorarlos. No perdió el tiempo con la gente que no estaba dispuesta a trabajar. En lugar de hacerlo, centró su tiempo y sus energías en los que estaban dispuestos a trabajar y ansiosos por hacerlo. No perdió el sueño, no se amargó la vida, no perdió el tiempo tratando de meter en el corral a la gente que no quería trabajar. Si eres líder, no te debes preocupar por los que no quieran involucrarse. Trabaja con los que se quieran involucrar. Esos son los que funcionan en equipo. Cuando yo comencé en Saddleback, aún no había aprendido esta lección. Cada vez que planificamos un proyecto, una reunión de trabajo o un evento, me pasaba más tiempo desanimado por todos los que no estaban presentes que por aquellos que sí habían llegado. Finalmente, Dios me mostró que necesito sentirme entusiasmado por los que sí acuden, los que sí quieren involucrarse. Hay que olvidarse de los demás. Peor para ellos, que son los que pierden. Eso no quiere decir que no debas amar a los que evaden el trabajo, pero no permitas que te lo echen abajo. Los líderes aman a todos, pero se mueven con los que se mueven. Céntrate en los que te digan: yo quiero participar. No pierdas tu tiempo en los que se ponen a inventar excusas. Tercero, un líder delega.
Cuando estés organizando, reparte tareas específicas. Divide el proyecto de acuerdo con las tareas a realizar y después asígnalas a personas determinadas. ¿Qué te parece que habría sucedido si Nehemías, después de despertar el interés en el proyecto, hubiera dicho: ustedes empiecen a trabajar donde quieran trabajar? Y si hubiera dicho: vamos a una parte del muro y allí trabajaremos todos al mismo tiempo. Todo habría sido confusión, caos. Los trabajadores tropezando unos con otros, en lugar de tener un muro, habrían tenido un desastre. Nehemías caminó alrededor de todo el muro y lo dividió con cuidado. Es probable que usara aquella cabalgata de medianoche para dividir mentalmente el muro en secciones. Cuando estés organizando proyectos, mantén las cosas sencillas, trabaja con los que quieran trabajar y después dales tareas específicas. Delega el trabajo. La delegación de trabajo es otro aspecto difícil del liderazgo. Puede llegar a ser duro soltar algo y confiar en los demás. Pero si pensáramos que Dios, el Dios del universo, nos confía a nosotros su propia obra, tal vez nos parecería un poco más fácil delegar la nuestra. Esto es clave para el éxito de cualquier proyecto. He aquí las tareas que abarca esta labor de delegar. Divide las grandes metas en tareas más pequeñas. Los grandes trabajos pueden parecer abrumadores, pero si los divides en tareas más pequeñas, se vuelven realizables. Nehemías atacó el problema de la construcción de los muros, una labor tan enorme que se había venido posponiendo durante 90 años, dividiéndolo en secciones más pequeñas. Mi iglesia comenzó con unas 12 personas. Yo convertí a cada persona en un comité de una persona y cada cual tenía sus responsabilidades específicas. Una imprimía los boletines, otra recogía los platos de la ofrenda, otra estaba a cargo de la guardería, otra se convirtió en la escuela dominical. El hecho de que cada cual tuviera sus propias tareas hizo que el esfuerzo de preparar nuestra primera reunión de domingo fuera un éxito. Desarrolla descripciones de tareas que sean claras. Todos merecen saber qué es lo que se espera de ellos. Entrégale a cada persona la tarea que más se ajuste a su forma. Cuando se le asigna una labor a la persona equivocada, se suele producir un caos y tras él problemas de motivación. Saber delegar significa comprender las tareas y también las capacidades de los miembros de su equipo con el fin de poner las responsabilidades correctas en manos de los obreros que mejor las puedan desempeñar. Después de 6 meses de vida, una de nuestras iglesias hijas no parecía tener futuro. ¿Cuál era el problema? Resultó que nos habíamos equivocado al escoger pastor para aquella congregación. La edad promedio no era la adecuada para él. Lo pasamos a otra iglesia y al cabo de 1 año y medio había buena asistencia y crecimiento. Es necesario tener la persona de vida en el lugar adecuado para que Dios pueda bendecir la obra. Lo que es responsabilidad de todos no es responsabilidad de nadie. Alguien tiene que asumir una responsabilidad concreta para cada cosa. Cuarto, un líder motiva. El siguiente, Jedaías, hijo de Harumaf, cuya casa quedaba al frente, y el siguiente, Hatús, hijo de Hasabnías. Benjamín y Jasub reconstruyeron el sector que está frente a sus propias casas. Azarías, hijo de Maseías y nieto de Ananías, reconstruyó el tramo que estaba junto a su propia casa. Binui, hijo de Genadad, reconstruyó el sector que va desde la casa de Azarías hasta el ángulo, es decir, hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, reconstruyó el sector de la esquina que está frente a la torre alta que sobresale del Palacio Real junto al patio de la guardia. El tramo contiguo lo reconstruyó Pedaías, hijo de Parós. Los servidores del templo que vivían en Ofel reconstruyeron el sector oriental que está frente a la puerta del agua y la torre que allí sobresale. Los hombres de Tecoa reconstruyeron el tramo que va desde el frente de la gran torre que allí sobresale hasta la muralla de Ofel. Los sacerdotes, cada uno frente a su casa, reconstruyeron el sector de la muralla sobre la puerta de los caballos. El siguiente tramo lo reconstruyó Sadoc, hijo de Imer, pues quedaba frente a su propia casa. El sector que sigue lo reparó Semaías, hijo de Secanías, guardián de la puerta oriental. Hananías, hijo de Selemías, y Hanum, el sexto hijo de Salaf, reconstruyeron otro tramo. Mesulán, hijo de Berequías, reconstruyó el siguiente tramo, pues quedaba frente a su casa.
Cuando organizas algún proyecto, permite que exista la idea de pertenencia. Ayuda a la gente a sentir que el proyecto le pertenece. A lo largo de toda esta sección de las Escrituras, nos encontramos con personas a quienes Nehemías ha puesto a trabajar en secciones de los muros que se encontraban cercanas a sus hogares. La gente trabaja con más dedicación cuando tiene un interés personal. Cuando uno permite que exista esta idea de pertenencia en el proyecto, la consecuencia es una alta motivación. Si estoy edificando la parte del muro que va a proteger mi casa, voy a hacer sin duda un buen trabajo. No solo eso, sino que al trabajar cerca de la casa, no tendría que ir lejos. Estaba ahorrando tiempo, energía y costos al asignarles a las personas un trabajo cercano a sus casas. Y al mismo tiempo, esas personas se sentían dueñas del proyecto. Haz que el trabajo sea lo más conveniente posible. Tanto tú como tu equipo van a sacar provecho de esa forma de pensar. Entonces, el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros, los sacerdotes, trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. La repararon y la colocaron en su lugar y reconstruyeron también la muralla desde la Torre de los 100 hasta la Torre de Hananel. La puerta de las ovejas era el lugar donde se sacrificaba estos animales para el templo, y por eso Nehemías les asignó aquel lugar a los sacerdotes. Al permitir que cada cual trabajara cerca de su zona de interés, demostró el principio de la organización. Las buenas organizaciones permiten que los trabajadores desarrollen sus propias áreas de trabajo. Mi iglesia fue edificada sobre el ministerio de los laicos. Tenemos un dicho: si tú tienes la idea, el don y el interés, entonces te toca a ti. Cada vez que nos es posible, permitimos que la gente de nuestra iglesia se sienta dueña de sus ministerios. Esta sensación de pertenencia es un principio fundamental para la organización y el éxito en cualquier proyecto. Quinto, un líder promueve la unidad. El trabajo en equipo es esencial para realizar cualquier proyecto, sea cual sea su tamaño. Como líder, haz cuanto puedas para animar a trabajar bien en equipo. A lo largo del libro de Nehemías, leemos la expresión el tramo siguiente o el siguiente tramo. Al trabajar como equipos bien organizados de personas que ya se conocían y que habían trabajado juntas, la gente se ayudaba y se animaba mutuamente. Más adelante, dentro del mismo libro, descubrimos que todo el tiempo que estuvieron edificando los muros, estuvieron bajo ataque. Se necesitaban unos a otros. Necesitaban colaborar entre sí y trabajar bien juntos. Aquello era crítico, no solo para su éxito, sino también para su supervivencia. B.C. Forbes, fundador de la revista Forbes, decía: la palabra éxito se deletrea equipo. La colaboración es un principio clave necesario para la buena organización. Henry Ford decía: reunirse es un buen comienzo, mantenerse juntos es progresar, pensar juntos es tener unidad y trabajar juntos es triunfar. Juntos podemos hacer cosas que no podemos hacer solos. Los gansos pueden volar un 72% más lejos cuando van en formación que cuando vuelan solos. ¿Quién crees que les enseñó a hacer eso? Dios, claro. Donde hay colaboración y trabajo de equipo, hay un gran crecimiento. La colaboración es un motivador más grande que la competencia. Lo hace sentir a uno que forma parte de un equipo ganador. Las personas influyen unas sobre otras. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Ya sea que estés en una organización, un negocio, una iglesia, un club social o un ministerio laico, sigue estos principios. Mantén las cosas sencillas. Trabaja con los que quieran trabajar. Asigna tareas específicas. Permite un sentido de pertenencia y anima a trabajar en equipo. Las buenas organizaciones proporcionan un clima de apoyo donde hay confianza mutua y trabajo en equipo. La Biblia usa las palabras uno a otro 58 veces al referirse a los cristianos en la iglesia. Es como si Dios nos estuviera diciendo: capten el mensaje, ayúdense unos a otros. No existe ningún cristiano que viva como el llanero solitario. En este mundo estamos juntos y nos necesitamos mutuamente. Somos un equipo. Hay un poder gigantesco en la colaboración. Dios lo puede pasar por alto casi todo en una iglesia. Los edificios pobres, la falta de edificios, incluso la pobreza doctrinal.
Sin embargo, hay una cosa que él no está dispuesto a pasar por alto: la desunión. En los 10 primeros capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles encontramos 10 veces las expresiones todos juntos, de común acuerdo, unidos. Cuando tú tengas la unidad que la iglesia tenía en el libro de los Hechos, tendrás también el poder que vemos en ese libro. Hay poder en el trabajo de equipo. Alguna vez alguien dijo algo con lo cual estoy de acuerdo. La nieve es una hermosa demostración de lo que Dios puede hacer con un montón de copos. Indudablemente, cada copo de nieve es muy frágil. Sin embargo, si se reúnen los suficientes, pueden llegar a detener el tránsito. Por mi propia cuenta, tal vez yo no sea capaz de hacer mucho. Lo mismo te sucede a ti. En cambio, juntos causamos un impacto. Juntos podemos cambiar el mundo para Dios. Eso es trabajo en equipo. Sexto, un líder administra. En todas las clases de proyectos es necesario que se supervise el trabajo. Es interesante observar que en el libro de Nehemías no se menciona nunca el nombre del propio Nehemías. ¿Dónde estaba? Estaba en primera línea, supervisando las labores. Estaba haciendo lo que Tom Peters llama GECA, gerencia caminando, en su libro Pasión por la Excelencia. Nehemías andaba caminando y viendo la labor de la gente, inspeccionando y supervisando continuamente el trabajo. ¿De qué otra forma iba a saber lo que estaba haciendo cada cual? ¿Cómo lo puedes saber tú? Además de inspeccionar las obras él mismo, Nehemías también nombró supervisores que lo ayudaran a controlar, dirigir y administrar el proyecto. He aquí 2 principios que debemos comprender a partir del ejemplo de Nehemías. Las buenas organizaciones establecen líneas de autoridad claras. Además de unas descripciones de responsabilidad claras, también tienen unas líneas de autoridad claras. No hay confusión en cuanto a quién debe informar a quién. La gente hace lo que uno inspecciona, no lo que uno espera. ¿Has notado lo cierto que es esto? Si tus trabajadores saben que no los estás vigilando, no van a estar trabajando. Séptimo, un líder agradece. Las buenas organizaciones reconocen el esfuerzo. El reconocimiento a lo que hacen los demás para lograr que sus proyectos se conviertan en realidad es tal vez el principal propósito del tercer capítulo de Nehemías. Aquí, él presenta una gran lista de honor de la fe, atribuyéndoles méritos a quienes se los merecen. Casi 3000 años después, tal vez no podamos pronunciar los nombres, pero aún los recordamos. Hay unas cuantas cosas que necesitamos observar acerca de este principio del reconocimiento. Nehemías los conocía por sus nombres. Esa es una de las señales del buen líder. Nehemías menciona 38 nombres y les atribuye el mérito de haber hecho un buen trabajo en el muro. ¿Sabes quiénes están realizando un buen trabajo en tu organización? Si lo sabes, ¿saben ellos que tú los aprecias por lo que hacen? ¿Se lo haces saber? El reconocimiento es un principio de la buena organización. Un año, estando en Israel, descendí al torrente donde David encontró las 5 piedras pulidas que le tiró a Goliat. De ese mismo torrente, recogí 5 piedras pulidas y las traje conmigo de vuelta a mi casa. En Betania, le compré una pequeña honda a un niño en la calle. Cuando llegué a casa, hice que me hicieran una placa con las piedras y la honda y esta inscripción: ¿Estoy mirando a Goliat o al Dios viviente? Le he puesto el nombre de Premio al Matador de Gigantes, y cada mes se lo entrego al miembro de nuestro personal que se haya enfrentado al problema más grande de ese mes. Eso no quiere decir que lo haya resuelto, sino solo que se le está enfrentando. Desarrolla formas de hacer que las personas sepan que estás haciendo un buen trabajo, tal como lo hizo Nehemías. El tramo siguiente, es decir, el sector que va desde la esquina hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib, lo reconstruyó con entusiasmo Baruch, hijo de Zabai. Las palabras con entusiasmo son las únicas palabras descriptivas que hay en todo el capítulo. A otros se les reconoce por realizar su trabajo, y a algunos hubo que no trabajaron en absoluto. En cambio, este hombre hizo su trabajo de una forma tal que Nehemías tomó nota de su actitud. Trabajó con entusiasmo y Nehemías lo reconoció. Casi 3000 años más tarde conocemos aún el nombre de este hombre. No sabemos con exactitud qué hizo. Tal vez trabajara más rápido que nadie, o más horas, o tal vez tuviera una actitud especialmente positiva. Gracias a ese entusiasmo suyo, Baruch sigue siendo hoy un ejemplo para nosotros.
Si quieres que te reconozcan en tu trabajo, hazlo con entusiasmo. Dios se da cuenta del entusiasmo. Está en la Biblia. En griego, la palabra entusiasmo significa poseído por Dios. Cuando es Dios quien lo posee, se nota. Salún, hijo de Alogés, que era gobernador de la otra mitad del distrito de Jerusalén, reconstruyó el siguiente tramo con la ayuda de sus hijas. En aquellos días las mujeres no hacían trabajo de hombre. Culturalmente era raro que se las reconociera. Sin embargo, Nehemías las reconoció, les atribuyó el mérito a quienes les era debido. Yo creo que el único propósito por el que Nehemías escribió el tercer capítulo es el de mostrar aprecio y reconocimiento. Los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no quisieron colaborar con sus dirigentes. Es interesante el hecho de que mientras Nehemías está honrando a tantos por la labor que han hecho, ahora recuerda a estos supuestos notables por lo que no hicieron. Vaya epitafio. Gracias a Nehemías, son miles de millones las personas que han leído desde aquellos tiempos acerca de los esfuerzos de los que construyeron el muro y también acerca de los que no se molestaron en levantar un solo ladrillo. Las buenas organizaciones reconocen y recompensan los esfuerzos. Mientras leía la lista de honor de Nehemías, pensaba en mi iglesia. ¿Quiénes formarían esa lista de honor? A lo largo de los años, nuestra iglesia se ha vuelto tan inmensa que no me es posible conocerlos a todos, y sé que son miles los que colaboran y cuyos nombres y rostros es posible que yo nunca llegue a conocer en esta tierra. ¿Qué decir de esas personas? Son muchas las iglesias que funcionan a partir del principio del 80-20. El 20% de la gente hace el 80% de la labor. Esto es cierto en el sentido físico y también en el económico, y lo es en la mayoría de las iglesias. No debería ser así, porque eso significa que todos los demás están obteniendo algo que no se han ganado. En cambio, Nehemías no se enojó por aquellas personas. El hecho de que no participaran no le molestó. Prefirió centrarse en los que sí estaban trabajando y olvidarse de los que no querían trabajar. No tengo el deber, dijo, de dejarme molestar por el hecho de que haya mucha gente que nunca va a hacer nada por servir. Tal vez vengan durante semanas, meses o años y nunca participarán en nada. Dios lo sabe, y un día es Él quien recompensará. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. La Biblia dice que Nehemías tenía una lista. ¿Y tú? ¿Te encuentras en la lista de Dios? Un día, cuando comparezcas ante Él, va a mirar su lista y sabrá si tú participaste en su obra o no. La Biblia dice que un día yo le voy a rendir cuentas de mi vida a Dios con respecto a la forma en que lo serví. Tú también. Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Dios te va a pedir cuentas de lo que hiciste con lo que te dio. Él está haciendo una lista de la misma forma que Nehemías tenía su lista de reconocimientos. Dios está manteniendo un historial de mi servicio y de mi mayordomía y de los tuyos también. En realidad, no importa lo que piensen los demás. Ni siquiera importa quién sepa las cosas. Lo que importa es que Dios sí las sabe. ¿Qué va a decir Dios acerca de mí y de mi servicio? Dirá, bien hecho, siervo bueno y fiel. O dirá, ¿por qué no hiciste más? ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué va a decir Dios acerca de ti? Si este fuera tu último momento en la tierra, ¿qué diría Dios acerca de la forma en que lo has servido? Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Dios no le ha pedido a ninguno de nosotros que vaya a construir un muro. Sin embargo, sí nos ha pedido a todos que nos involucremos en el ministerio. Ser cristiano significa ser llamado al ministerio. No todos vamos a ser pastores, ni vamos a renunciar a nuestro trabajo para dedicarnos por completo a la obra del ministerio. Sin embargo, todos los cristianos sí hemos sido llamados a servir, a ministrar a los demás. El cristiano que no sirve, no sirve, y es una contradicción. Dios espera de nosotros que nos involucremos en el servicio de los demás. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función,
También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Pregúntate, ¿cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi lugar dentro de la iglesia? ¿Qué parte del muro estoy levantando yo? Dios le ha dado a cada uno de nosotros distintos dones con diversos propósitos. Sin embargo, no permitas que esos dones se interpongan en el camino del ministerio práctico. No uses como excusa ese no es mi don. Sí, tú debes trabajar en el aspecto que te interesa. Sí, debes trabajar en aquello para lo cual has recibido dones especiales. Debes utilizar tus dones en el aspecto más primordial del servicio que realizas. Sin embargo, Dios también te llama a trabajar más allá de lo que abarcan tus dones espirituales. De todos aquellos que están en las listas de Nehemías, no hay ninguno que sea constructor profesional de muros. Ninguno de ellos tenía el don de poner ladrillos y hacer mezcla. Había farmacéuticos, joyeros y orfebres. Eran personas que trabajaban con sus manos, pero cuando se necesitaron esas manos para levantar un muro, no tuvieron temor de llenarse las manos de callos. En una ocasión, conversé con Peter Drucker, el consultor de negocios más destacado del mundo. Tengo una iglesia llena de gerentes, le dije. Todos son oficinistas y ejecutivos. No les puedo pedir que vayan a preparar los asientos todas las semanas. ¿Por qué no?, me respondió Drucker. Les hace falta. Cualquier ejecutivo que no esté dispuesto a preparar asientos no vale para nada. Todos necesitamos desarrollar un corazón de siervo en lugar de ser como aquellos notables que decían, eso sería rebajarme, si no fuera por otro motivo, piensa en lo que la gente podría leer y aprender de ti dentro de 3000 años. Nehemías menciona 3 clases de personas. Estaban los que no trabajaron, los que trabajaron algo y uno que hizo su trabajo con entusiasmo. Dios se da cuenta de las 3 actitudes. Él supo quienes no hicieron absolutamente nada, quienes hicieron lo que les correspondía, y también notó al que fue más allá de lo que le correspondía por deber y trabajó con entusiasmo. ¿Qué tal tu participación en la obra de Dios? ¿Qué está observando Él con respecto a ti? Kenneth Strachan, misionero en América del Sur, hizo esta afirmación que es conocida como el teorema Strachan. La expansión de cualquier movimiento se encuentra en proporción directa a su éxito en cuanto a movilizar a todos sus miembros en la propagación continua de sus creencias. Todo cuanto podamos decir acerca del crecimiento de nuestras empresas, lo podremos decir porque hubo personas que se interesaron lo suficiente para participar en ellas. Si mi iglesia no me hubiera sobrepasado, lo cual hizo hace ya muchos años, aún tendríamos entre 50 y 60 personas. Pero en esta iglesia hay centenares de personas que tienen un gran corazón. Y en tu organización también hay muchos corazones grandes también. A Dios le interesa lo que estás haciendo. Aunque nadie más lo note, Dios sí lo ve y Dios sí lo recuerda. Lo está escribiendo todo en su libro y un día en el cielo te va a enseñar la lista. Las Escrituras dicen que no damos un vaso de agua fresca en el nombre de Jesús sin que nuestra obra quede registrada. Lo que tú hagas en el nombre de Jesús te será recompensado en la eternidad. Este asombroso principio es ilustración de la verdad que se afirma en la palabra de Dios, de que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Hasta en un pasaje que no es más que una lista de 38 personas y lo que hicieron en un muro hace 3000 años, podemos ver que estos principios de organización son para todos los tiempos. Quizá te encuentres en un puesto de liderazgo o de administración en algún lugar y puedes ver de inmediato la forma de aplicar a tu organización estos 7 principios. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, me parece que el mensaje es que Dios ve todo lo que se hace en su nombre
y le interesa lo suficiente para tomar nota de lo que ve. Considero que un cristiano que no sirve, no sirve. No comprendo cómo una persona se puede dar cuenta de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, de la grandeza de su sacrificio por nosotros, y no querer devolverle nunca nada. Creo que Dios te está hablando. Quizás puedas oírle decir, necesitas hallar un lugar donde servir. Hay un buen número de cosas que estamos haciendo ahora mismo que no van a significar nada dentro de 10 años, pero en este momento sí. Te invito a unirte a la mayor de las causas del mundo, el reino de Dios. Tú no puedes hacer con tu vida nada más importante que llevar a otros a Cristo, ayudarlos a crecer en el Señor y convertirse en miembros de la familia de Dios. Las Escrituras dicen que así como cada uno de nosotros tiene un cuerpo con muchos miembros, y esos miembros no tienen todos la misma función, también en Cristo, nosotros, que somos muchos, formamos un solo cuerpo, y cada uno de los miembros les pertenece a los demás. Tenemos dones distintos y los debemos utilizar. Leyendo esto querrás decir, Señor, me doy cuenta de que me estás hablando a mí. Ya no voy a buscar más excusas como aquellos notables tan perezosos. Quiero hallar un lugar donde devolverte parte de mi vida en servicio y ministerio. Quiero que mi vida cuente para algo. Quiero tener un impacto significativo. Un día, cuando comparezca ante ti para rendirte cuentas, más que ninguna otra cosa, quiero oír estas palabras. Bien hecho, siervo bueno y fiel, porque entonces sabré que todo habrá valido la pena. Gracias por tu palabra. Padre, me siento muy agradecido por los que están escuchando este audiolibro, por los que han tomado la decisión de aprender acerca de la eficacia del liderazgo. Ninguno de ellos tiene la obligación de estar haciendo esto. Que lo estén haciendo significa que se preocupan por el crecimiento espiritual y por las cuestiones del espíritu. Todos necesitamos acercarnos más a ti, estar más profundamente consagrados a ti. Todos necesitamos un lugar donde servir, dar, compartir y donde invertir nuestra vida para la eternidad. Te pido que uses estos principios para motivarnos a la acción. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Guía para la aplicación del principio del capítulo 5. ¿Cómo organiza el líder un proyecto? Aplicando los propósitos de Dios. ¿Qué te dice Dios a través de esta lección sobre tus aptitudes organizativas? Comunión. El éxito en cualquier organización depende del trabajo comprometido de sus miembros. Lamentablemente, es un hecho que en la mayoría de las organizaciones, el 20% de la gente realiza el 80% del trabajo. ¿Cómo habría Nehemías enfrentado este asunto? ¿Cómo puedes ser más como Nehemías en tu rol de liderazgo? Piensa en cómo enfocarte en las personas que hacen el trabajo, más que en las que no lo hacen, y en cómo premiar a esos buenos trabajadores. Si todavía no tienes un programa de reconocimiento en tu organización, crea uno y comienza a aplicarlo. Si lo tienes, asegúrate de que aquellos trabajadores sepan que tú, personalmente, aprecias su trabajo. Discipulado. Como líder, eres el responsable del crecimiento de aquellos en tu organización. Esto significa que debes estar creciendo como un discípulo de Cristo. Piensa en Jesús como el Nehemías de tu vida. ¿Cómo Él aplica estos 7 principios en tu crecimiento? ¿Eres un participante entusiasta? ¿Cómo el aplicar estos 7 principios te ayudan a crecer como líder? Escoge por lo menos uno de ellos para trabajar esta semana y mira lo que Dios hace. Ministerio. La gente florece cuando sirve en áreas que pueden hacer suyas. ¿Qué puedes hacer para ayudar a los miembros de tu grupo a identificar los roles que Dios ha moldeado para ellos? ¿Qué más puedes hacer para ayudarles a desarrollarse en esos roles? Mantente informado de las clases que se ofrecen, alienta oportunidades educativas o sé tutor personal de los miembros de tu grupo. Evangelismo. Alcanzar el mundo para Cristo se parece mucho a la reconstrucción de murallas.
El evangelismo, como el trabajo, se hace mejor cerca de casa. ¿Cómo puedes reconstruir relaciones en tu propia vida que puedan impactar otras para Cristo? ¿Cómo una buena organización puede ayudarte a encontrar tus objetivos evangelísticos? Cerca de ti, ¿con quién podrías reconstruir una muralla relacional en la actualidad? Adoración. Cuando pasamos tiempo con Dios, no podemos evitar reflejarlo a Él con los demás. En tu tiempo de adoración esta semana, pídele a Dios que te ayude a desarrollar su personalidad de liderazgo. Haz las siguientes preguntas. ¿Cómo puedes reflejar más a Dios ante quienes te rodean? ¿Por qué Dios quiere que hagas eso? ¿En dónde quiere usarte Dios como sus manos y sus pies ahora? ¿Cuándo debes actuar sobre lo que Dios te está revelando? Escoge una de las 7 características del liderazgo y enfócate en ella. Puntos de reflexión. Organizar un proyecto implica reconocer a aquellos que están trabajando en él. Eso significa que Dios reconoce nuestro trabajo también. He aquí otros versículos a considerar antes del próximo capítulo. Pídele a Dios que te revele cuál debe ser tu respuesta como líder ante estos versículos. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Romanos 14:12. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15:58. Pues así, como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos esos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de la profecía, que lo use, en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Romanos 12, del 4 al 8. Nehemías establece 3 clases de trabajo. 1, ningún trabajo. 2, algún trabajo. Y 3, trabajo entusiasta. ¿Cuál te describe mejor a ti?